resulta que las personas que te están escuchando no conocen el tema y les parece todo rarísimo y no les cuesta mucho entenderlo. Así que si ocurre un poco esto, pues ruego que me disculpéis. He intentado hacerlo la forma más sencilla posible. Bueno, lo primero que tenemos, hay un tema hoy en día, bueno, hoy en día ya hace ya tiempo, que es que todas las personas a las que les preguntes, si hiciéramos ahora un screening, lo que cada uno sabe sobre la adicción, pues todo el mundo tiene opinión, todo el mundo sabe, todo el mundo conoce algún caso, en fin, es una temática que se mete dentro de la sociedad, ¿no? Y todo el mundo tiene su opinión sobre ello. Entonces, eso es un grave problema porque se ha utilizado este término de una forma un poco precisa, se ha convertido en una patología que que va más allá de la realidad y eso es un problema bastante importante. Vamos a intentar concretar lo más posible para delimitar lo que sería la patología de ese conocimiento popular, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, la pregunta se contesta de una forma relativamente sencilla, porque realmente la adicción es una patología, es una enfermedad. Es una enfermedad crónica, tremendamente crónica, muy insidiosa, muy grave y que afecta terriblemente a la persona y al entorno de la persona. Tiene un componente genético que está demostrado, tiene un componente genético que está en algunas de las formas en las que se presenta, pues tiene ahí una relación concreta relativa a determinados genes, de receptores, por ejemplo, de receptores GABA en el alcoholismo, de receptores MU, que son receptores opioides, también hay unos polimorfismos concretos en el receptor MU que parece que se identifican con distinta eficacia del sistema opioide endógeno, etcétera, y todo eso, como os digo, relacionado con aspectos genéticos. Luego está el componente ambiental. Hay una serie de cuestiones claramente demostradas también respecto de las relaciones, por ejemplo, materno-filiales, de las relaciones entre la madre y el hijo, la forma de separación, cómo se produce. Bueno, esto está estudiado en toda una teoría, la teoría del attachment de Bowlby, que es un famoso psicólogo ya del siglo pasado, que estudia esta fenomenología de la forma de relación entre el bebé, ¿no? En los primeros meses, primer año de vida, con la madre, ¿no? Cómo eso trasciende después a la forma, a la identidad, a la forma de ser de la persona, ¿no? Cómo ha sido esa relación con la madre, se transforma en una forma de funcionar el sujeto, ¿no? Luego también tenemos que entender en los aspectos ambientales los traumas vividos en la infancia y en la adolescencia, traumas psíquicos, pues como de violencia vivida, de maltrato infantil, abuso sexual, abuso físico, en fin, todo este tipo de traumas vividos en esos primeros años y por supuesto posterior, pero fundamentalmente en los primeros años, son heridas que quedan abiertas en el cerebro y que luego llevan a que se produzcan esta patología. Y finalmente, el último aspecto a considerar en esta enfermedad, pues es propiamente el consumo de ciertas sustancias, porque hay ciertas sustancias que activan por sí mismas los circuitos cerebrales que están implicados en esta patología, que son
como veremos ahora, pues los circuitos de recompensa, más o menos lo que se corresponde con las áreas del núcleo accumbens, que se identifica con los estímulos de recompensa y demás que están estudiados. Entonces hay productos como son, por ejemplo, los estimulantes y en sí mismo también, por supuesto, la cocaína, que activan estos circuitos y que los pueden alterar en su funcionamiento. Esto es simplemente para aquellas personas que en un momento determinado no sepan, cuando hablamos de receptores, cuando hablamos de neurotransmisores. Bueno, pues esta imagen es simplemente para recordar un poco eso. Aquí tenéis, por ejemplo, las neuronas muy bonitas y luego se ve pues como el estímulo eléctrico libera en este caso sería dopamina, que veremos después, cómo activa los receptores en la possinapsis y bueno, pues cómo se produce el proceso de activación de una neurona a otra. Y esta es una imagen de este nuevo estudio que se está haciendo, que es el conectoma, ¿no? El estudio del conectoma humano, que es simplemente pues, identificar con distintos colores la transmisión sináptica y la transmisión de unas zonas a otras y cómo esto se traduce en este árbol de que parece, pues no sé, una cosa muy bonita, ¿no? Una flor. Entonces, aquí esto también son imágenes que las personas que trabajan, pues esto es nada muy, muy sencillo, pero es simplemente para que nos demos cuenta de cómo la nueva tecnología nos ha permitido identificar las tecnologías de imagen cerebral, ¿no? Con resonancia magnética, con PET, las técnicas de emisión de positrones o, en fin, todo lo que es las pruebas de imagen en el cerebro que nos han permitido identificar, como os decía, zonas que están cambiadas o alteradas cuando hay situaciones de adicción o de consumo de distintos tipos de sustancias, ¿no? Entonces, estas imágenes son concretamente de una investigadora que es la doctora Volkov, que es una experta, es la directora del NIDA, del National Institute for Drug Abuse en Estados Unidos, que es un centro especializado en el estudio de la adicción, y ella pues ha trabajado también no solamente cocaína, alcohol, opiáceos, sino que también ha trabajado el alcoholismo, muy importante, y la obesidad, que hoy en día pues está también considerada. Ha estudiado, ha visto que hay alteraciones en los receptores dopaminérgicos, en el subtipo D2, y también en los transportadores endógenos de dopamina. Bueno, pues esto es que son aspectos relativos a los mecanismos de recompensa. Entonces, aquí tenemos esta neurona, que es mayormente de la que siempre hacemos referencia, que es este es el axón, ¿no? el final, la presinapsis de esta neurona transmisora, que son neuronas dopaminérgicas, que tienen su cuerpo en el área tegmental ventral. Entonces, de allí lanzan sus axones a el accumbens, que sería la neurona receptora. Entonces, esta neurona receptora, que tiene su cuerpo en el núcleo accumbens, que es el estriado ventral, pues recibe la inervación dopaminérgica. Entonces, como veis, las vesículas se abren, se produce la salida de la dopamina, que interactúa con los receptores postsinápticos, que son subtipo D2, y simplemente este mecanismo que todos, me imagino, conocemos muy bien, pues saber que la dopamina, una vez que interactúa con los receptores postsinápticos, es recaptada de nuevo en la terminal presináptica. Como veis aquí, pues las bolitas van regresando y se van guardando a través de una estructura proteica, que es el transportador endógeno, que se llama así, transportador, el DAT, transportador endógeno de dopamina,
que cuando funciona normalmente se ocupa de esta recaptación y de recuperar la dopamina que ha salido a la hendidura sináptica. Esto es un funcionamiento normal y esto es muy necesario porque si la dopamina queda aquí en la hendidura sináptica, se pierde y se difunde y se pierde, se metaboliza, se quema y se destruye, y entonces esta neurona va perdiendo dopamina. Esto es lo que os decía de que se altera el mecanismo, porque la sustancia fundamental que actúa en esta localización es precisamente la cocaína y las anfetaminas, que actúan bloqueando de una manera directa o bloqueando por sustitución el mecanismo del transportador endógeno. Como veis en la imagen, estas especies de taponcitos rojos simulan la cocaína, que obstruye el transportador e impide que la dopamina se recapte. Con lo cual inicialmente refuerza la respuesta, puesto que al no recaptarse la concentración de dopamina que se ha liberado es mayor, se mantiene un poquito más de tiempo en contacto con el receptor postsináptico, pero esto conduce a que se pierda esa dopamina, que no se pueda guardar, porque lo ideal al guardarla es que vuelva otra vez a las vesículas y que quede ahí preparada para una futura liberación. Como esto no ocurre, se va depleccionando y al llegar un momento en el que se produce una deplección, puede producirse una deplección total de dopamina, que las vesículas queden vacías. Cuando esto ocurre, el sujeto que está consumiendo la cocaína queda absolutamente, no tiene ya capacidad para disponer de dopamina, y entonces cae en un estado de depresión y de bajo funcionamiento de este circuito de recompensa, y tiene que esperar a volver a fabricar dopamina, lo cual pues requiere un tiempo. Esto también lo ha estudiado la doctora Volkoff y han visto que, bueno, pues inicialmente, si se mantiene la abstinencia de cocaína, pues en cuestión de 18 meses, 2 años, parece que se produce una recuperación bastante importante. O sea que no es definitivo, pero esto está en estudio y no está del todo. Desde luego es muy difícil mantener una abstinencia en un consumidor de cocaína para que no consuma, porque en su estado psíquico se produce una necesidad de consumir, porque como tiene menos dopamina, la liberación de dopamina para él el efecto es mínimo, y entonces la forma que tiene de reforzar esa pequeña cantidad es precisamente bloqueando la recaptación. Entonces vuelve otra vez a consumir cocaína para conseguir un refuerzo, y de esta forma pues entra en esa dinámica de romper el mecanismo del circuito, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurre, estas neuronas dopaminérgicas están ligadas, no vamos a entrar a detallar todo eso porque es complejo, están ligadas a activación con sistema GABérgico, sistema opioide, etcétera, y todo eso conduce en definitiva a la activación de este circuito de recompensa. Las características que tiene la adicción hay 3 aspectos fundamentales que coinciden en toda persona que tiene esta patología. Entonces hay de entrada una baja tolerancia al dolor, y esa baja tolerancia al dolor está vinculada a un funcionamiento, un débil funcionamiento del sistema opioide endógeno. O sea, nuestro sistema opioide, el que todos tenemos, es el mecanismo que tiene nuestro cerebro para defendernos del dolor, tanto del dolor físico como del dolor psíquico. Entonces, este mecanismo opioide, que está basado en la activación fundamentalmente de nuestros receptores Mu, es un mecanismo
que nos protege de los estímulos dolorosos, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe, siempre se comenta, no, es que hay personas que tienen mucha resistencia al dolor, es que aguanta muy bien el dolor, mientras que hay otras personas que no es así, ¿no? Que tienen, que el dolor los debilita mucho, ¿no? Entonces, esto está claro que tiene que estar relacionado con algún aspecto de este tipo, y si simplemente nos referimos, por ejemplo, a la acupuntura, pues todos sabemos que la acupuntura es un mecanismo que, o sea, una forma de activar la analgesia endógena, porque es lo que es, las agujas lo que hacen es liberar opioides endógenos, y esto es así, y hay personas en las que la acupuntura es súper eficaz, tanto así como que son simplemente con agujas pueden soportar una cirugía, por ejemplo, una cirugía abdominal. Esto en China lo saben muy bien, que utilizan la medicina tradicional y también utilizan la medicina occidental, y lo saben muy bien en ese sentido porque hay personas que simplemente con las agujas les pueden operar, mientras que otras personas necesitan que les complementen con fármacos porque no toleran la cirugía. Esto está claro que es porque unas personas tienen un sistema más potente que otras. Bueno, eso es lo primero, la baja tolerancia al dolor, y luego la falta de capacidad para manejar el estrés. El estrés, todos sabemos, hay dos tipos de estrés, el estrés crónico y el estrés agudo. El estrés crónico es el que se produce cuando hay una hiperactivación del eje hipotálamo hipofisario adrenal. Cuando el eje hipotálamo hipofisario adrenal es hiperfuncionante, lo que tenemos es un aumento de cortisol, y esto coincide con la depresión y coincide con la situación de dificultad para manejar el estrés añadido. Esto se ha visto y está demostrado que el eje hipotálamo hipofisario adrenal lo frenan los opiáceos endógenos. O sea que nuestro sistema opioide actúa frenando el eje y, por tanto, frenando la producción de cortisol y, por tanto, disminuyendo la activación de este eje por el estrés. Esto es otro aspecto vinculado a los opiáceos endógenos, opioides. Y luego la otra forma de estrés, que sería el estrés agudo, es el que se produce cuando hay una situación de hiperfunción del locus coeruleus. El locus coeruleus es el núcleo noradrenérgico del cerebro, que es un núcleo que maneja lo que se llama el sistema adrenérgico a nivel del sistema nervioso central. O sea, quiere decirse que el locus coeruleus se activa o está. Hay personas que tienen este núcleo hipersensible, es hiperactivo, por tanto, y que se traduce en situaciones de crisis de ansiedad o mayor frecuencia de crisis de ansiedad. Este núcleo funciona como una defensa en realidad, o sea, todo esto son activaciones que son primitivas en nuestro cerebro, o sea que esto lleva funcionando así prácticamente desde que somos humanos, homínidos. El núcleo lo que tiene es el locus coeruleus lo que tiene es una hiperactivación que se produce cuando hay un estímulo de peligro. Entonces esa activación pues es el adrenérgico puro, aumento de la dilatación de las pupilas, aceleración del corazón, aumento de la musculatura para huir, en fin, todo esto. Estoy viendo que hemos empezado un poco tarde y estamos avanzando un poco lento. Entonces, la definición, por tanto, de lo que sería la adicción sería la alteración en este sistema de recompensa, que es ese circuito mesolímbico mesocortical, que es el que las neuronas del área tegmental ventral, al accumbens, y por tanto, o sea, este mecanismo cerebral, este circuito, permite reconocer un estímulo como positivo, o sea, como recompensa, y por tanto recordarlo y buscarlo de forma sana. Este es el mecanismo normal. Lo que pasa es que cuando este sistema no funciona adecuadamente, el sujeto sufre una especie de escisión de su identidad
y una parte entra en una conducta compulsiva de búsqueda de recompensa, que sería el adicto en el cerebro, ¿no? Sería la parte esa que busca la recompensa, mientras que la otra parte del sujeto va quedando más y más mermada en tiempo y en vida, porque se le va reduciendo la posibilidad de recompensarse, porque se lo lleva todo el adicto, y entonces esta otra parte del cerebro va quedando casi, va disminuyéndose hasta quedar casi totalmente eliminada. Entonces ese es, diríamos, el final del adicto, ¿no? El que llega un momento en que solamente queda el adicto y la otra persona ya, la otra parte del cerebro ha desaparecido. Entonces esto es el circuito visto así un poco en plan rápido, que tenéis aquí el área tegmental ventral, que va al liberal en accumbens, luego en la corteza prefrontal, y toda la activación de esto es lo que se percibe como recompensa y es lo que se busca. El proceso de la adicción es, en él se ve que el tiempo vital dedicado a la adicción es lo fundamental, cuánto tiempo, porque esto no es solamente el tiempo que la persona consume la sustancia, sino el tiempo cuando estamos hablando de sustancias o como hemos visto en los cambios en el DSM-5, porque esto que la presentación que ha dicho con el DSM-5 es el Diagnostic Statistical Manual, o sea, es donde están los criterios para diagnosticar las enfermedades mentales. Entonces, la última edición de este manual es el 5, el DSM-5. Entonces, aquí se han introducido cambios muy importantes en aspectos del diagnóstico de la enfermedad adictiva, y uno de los cambios ha sido que se ha introducido la ludopatía, que estaba la presentación, yo no tengo ningún inconveniente en que se la bajen, yo no sé, eso se lo diré luego para que la puedan ustedes ver entera, porque no va a dar tiempo. Y ahí pues tenemos que efectivamente han introducido, como les decía, la ludopatía como trastorno adictivo, que antes estaba en enfermedades del control de los impulsos, en trastornos del control de los impulsos psiquiátricos, y entonces eso ha cambiado. Es muy importante porque eso abre la puerta a que se puedan introducir otras conductas en el trastorno adictivo, que no sea solamente sustancias, entre comillas, que ha sido hasta ahora lo que se consideraba básico, ¿no? Entonces, por eso les digo que es el tiempo vital dedicado a la adicción, olvidándonos un poco de que pueda ser sustancia o pueda ser conducta. Entonces, es la búsqueda del objeto, la relación con el objeto. Entonces, no solamente dedico 5 horas a consumir cocaína, sino que paso toda la semana pensando en que el lunes o el viernes o el sábado voy a comprar esto y pienso en cómo conseguir el dinero y cómo, o sea, es ese tiempo de la persona que va girando en torno a la conducta adictiva, ¿no? Hay un alejamiento de la realidad y una pérdida de la conciencia del daño a sí mismo y a los seres queridos que te rodean. Entonces el sujeto pierde, o sea, esto está en psiquiatría, se valora mucho, la conexión con la realidad, y realmente en la adicción hay un alejamiento de la realidad bastante importante, sobre todo por eso, porque esto es lo que hace pensar cómo es posible que una persona que sabe que, por ejemplo, que tiene un EPOC, que no puede respirar, que se pone los labios morados, que tal, y sigue fumando, se esconde en el baño para que no le vea la familia y sigue fumando, ¿no? Entonces, ¿eso cómo es posible? ¿Cómo no tiene conciencia del daño? Bueno, sí, pero no, pero sí, pero no puede dejarlo, ¿no? Y luego hay otro aspecto importante en el proceso, que es que la supresión brusca de la conducta siempre produce un síndrome de abstinencia. Y hay que saber que ese síndrome de abstinencia siempre es un refuerzo negativo. O sea, no sirve lo de que sufra mucho con el síndrome de abstinencia para que se dé cuenta de lo malo que es y así deje de consumir. No funciona así. La supresión brusca de la conducta siempre es malo, siempre es un refuerzo negativo, porque se asemeja a la depresión y porque es muy malo, o sea, es unos síntomas muy malos y la persona sufre con ellos. Entonces, no es una buena política el síndrome de abstinencia. Siempre mejor siempre mejor poco a poco, gradual, siempre la deprivación gradual.
El pronóstico, pues depende, el inicio temprano empeora la evolución, pero también es más sencilla la intervención, cuanto menos consolidada esté la conducta. Bueno, esto es una teoría. La gravedad de los acontecimientos que estén en la entrada del problema y el consumo de cocaína. Entonces, cualquiera de estos aspectos pues modifica un poco el pronóstico. El tratamiento va a ser siempre la intervención psicoterapéutica y orientado a diversificar las recompensas y siempre haciendo una reducción gradual. Esto es fundamental. Lo de diversificar las recompensas significa que es como enseñarle a vivir otra vez. Esto se dice mucho cuando se habla, por ejemplo, de los adictos al alcohol. Es como volver otra vez a recuperar lo que son las recompensas sanas, ¿no? Naturales, porque este mecanismo del que hemos hablado, este circuito de recompensa, está ahí para eso. O sea, es el mecanismo que tenemos nosotros interno para disfrutar de una serie de estímulos que son básicos para nuestra supervivencia. O sea, está montado de esa manera. Entonces, al mal usar el circuito es cuando lo rompemos y entonces es cuando entramos en la adicción. Esta situación no es siempre, o sea, no todo el mundo es adicto. Entonces hay que tener estas características y ahora pasamos un poco por encima en lo que dice el DSM-5 para considerar una situación de adicción como patología, que no es consumir, sino que es el tener estas características, ¿no? Luego hay un tratamiento farmacológico que puede ser de sustitución, que es lo ideal, siempre que sea una sustancia y podamos encontrar otra vía de administración que no sea directa a la sangre, porque esta es la base del tratamiento. Cuando aquí tendría, bueno, pues últimamente ha salido, he visto unos cuantos artículos sobre el tema del tabaco y lo que se está haciendo y que no se está haciendo lo que habría que hacer, pues lo de siempre, porque lo fundamental es sustituir, a ser posible, por un agonista, pero que no sea por la vía de administración rápida. El tabaco, el problema que tiene es el cigarrillo. Cuando se descubrieron, cuando se inventaron los cigarrillos, es cuando apareció esta conducta compulsiva de uso del tabaco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues debemos sustituir la nicotina por nicotina, pero por otro camino. Por otro camino que pueden ser pues las pastillas, los chicles, los parches, etcétera. ¿Qué están haciendo? Pues están dando, por ejemplo, esto que dan ahora, el Chamix, que es un agonista nicotínico, es un fármaco, la vareniclina, que tiene, pues sí, tiene eficacia porque es sustitutiva de la nicotina, pero es un fármaco químico que no mantiene la dependencia de nicotina, es muy prolongada, es muy intensa y entonces es muy difícil de mantener. Si sustituyes durante un tiempo, vale, pero es que tienes que mantenerlo más tiempo, tienes que mantenerlo todo lo que el sujeto necesite, porque el consumo de tabaco, por ejemplo, o sea, las recaídas son al año, el pico más alto de recaídas. Bueno, entonces esto es lo que indica aquí cuando dice políticas de reducción del daño. Esto ha costado mucho introducirlo aquí en España, al final se ha conseguido, se consiguió, y esto es una de las razones por las que se da metadona. La metadona dicen, la gente se dice, bueno, es que dar metadona es cambiar una adicción por otra, que no es que no es así, es que lo importante de la adicción no es cambiarla una por otra, lo importante de la adicción es quitar las conductas, o sea, las conductas de daño. Por eso se dice políticas de reducción de daño. Lo que se intenta, lo que se debe intentar es reducir el daño. Entonces, en el caso de la heroína, es una sustancia que al inyectarla o al fumarla está produciendo daños en la vía de administración y en la vida de la persona. Y sin embargo, si le damos otra sustancia que lo sustituye, como la metadona, que se la damos por vía oral, que se la damos una vez al día nada más, que no necesita tomarlo más veces, que no es como la heroína, que tiene una vida media corta y entonces hay que darlo cada 3-4 horas. Entonces todo eso se obvia y el sujeto le permite
pues vivir, estabilizarse y vivir, estudiar, trabajar, en fin, hacer una vida normal. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la nicotina, pues estaríamos igual. O sea, cuando quitamos el cigarrillo, le estamos quitando todos esos tóxicos que entran con el cigarrillo cuando se quema, con los alquitranes, con todos los productos cancerígenos, todo eso lo estamos quitando cuando le damos la nicotina con un comprimido sublingual. Entonces, eso es de lo que se busca. Y dice, por ejemplo, este artículo que les decía, que comentaba, que no se está haciendo, o sea, que no se está promoviendo, porque dicen, no, claro, es que el vaporeo este que dicen, ¿no? El consumir el tabaco o la nicotina, que sí, claro que crea dependencia, pero es que para eso están los médicos, o sea, que tienen que saber qué patología, cómo es el fumador, y por supuesto que en una persona con un EPOC, en una situación como la que hemos hablado antes, es que evidentemente habría que darle algo que le contenga, algo que aunque sea nicotina, vapor de este tipo, pues bueno, pues pero siempre y cuando eso sea mejor que no que esté fumando cigarrillos. Entonces, esta es la idea de que les decía de las políticas de reducción de daño. Y hay sustancias, hay situaciones en las que no se puede sustituir porque no hay un producto para sustituirlo, como nos pasa con el alcohol, por ejemplo. El alcohol es alcohol y el alcohol no tiene sustituto. Se ayuda con unos y con otros, pero no hay nada que sea específico como pasa con heroína, metadona o nicotina. Entonces, lo que decirles con respecto al DSM-5, que bueno, pues ha habido una serie de cosas que se han sustituido. Se ha quitado, por ejemplo, las categorías, esto ya, pues si lo tienen ustedes ahí, lo pueden leer. Las categorías de abuso de sustancias y dependencia de sustancias se ha eliminado. Se ha quitado la dependencia como criterio diagnóstico. Esto se ha hecho así contado deprisa y corriendo y tal, pues es difícil que ustedes lo puedan entender. Pero si yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes por adicción? Pues todo el mundo dice adicción, dependencia. Dependencia y adicción es lo mismo. Bueno, pues no es lo mismo para nada. Se puede tener dependencia y no ser adicto. Y se puede ser adicto y no tener dependencia, porque el que juega, el ludópata, supuestamente no tiene dependencia porque no está tomando ninguna sustancia, pues no va a tener dependencia. Y sin embargo, ¿es adicto al juego? Sí, es adicto al juego. Entonces, cuando entramos a hablar de esto, es cuando nos vemos en la situación en la que se han visto los especialistas y han tenido que llegar a esta conclusión. Se ha quitado, se ha eliminado la dependencia, no porque no haya dependencia en muchas adicciones, sino porque no es necesario ni es suficiente el que haya dependencia para diagnosticar adicción. Entonces, esto se ha hecho un poco para salvar algunas sustancias, como por ejemplo los mismos opiáceos, el uso de la medicación analgésica, de morfina o incluso las propias benzodiazepinas, cuando se utilizan para usos que son necesarios. Entonces, esto se ha hecho para salvar, diríamos, estos fármacos y intentar con el tiempo, porque hoy en día todavía es imposible que la gente tenga esa visión que tiene sobre los opiáceos, de que los opiáceos producen adicción. No, los opiáceos no producen adicción, ni las benzodiazepinas, ni nada. La adicción no se produce. La adicción es una patología que hay personas que la tienen y personas que no la tienen. Ni siquiera un alcohólico que bebe puede ser bebedor social, que se llama, y beber una cantidad importante y tener dependencia del alcohol, pero no ser adicto. No es lo mismo. Se puede ser bebedor social y no ser adicto. Entonces, es mucho más fácil curarse. Estos son esos bebedores que dicen, no, yo era alcohólico, pero me quité. De la noche a la mañana dije, se acabó, no bebo más. Y dejé de beber y mira, estoy estupendamente. Pues genial, pero probablemente no era un adicto. Entonces, eso a veces es positivo y a veces es contraproducente, porque hay personas que ven eso y dicen, yo soy un desgraciado, soy una poca persona porque no soy capaz de dejarlo, como fulanito, que lo dejó de la noche a la mañana. Y con el tabaco pasa igual.
Bueno, pues es que hay quien es adicto y hay quien no. Entonces, el que es adicto y que tiene todas esas cosas que hemos dicho, pues tiene que curarse. Si no, es muy difícil que pueda dejar de consumir lo que sea que está consumiendo. Y entonces, para curarse, necesita lo que hemos dicho, una terapia, un tal, un cual. Y insisto que la dependencia no es razón para decir es adicto. O sea que tú no puedes llamar a una persona que está tomando un opiáceo desde no sé cuándo porque lo necesita, porque tiene una patología que le produce dolor, pues bueno, está tomando y por supuesto que tiene dependencia y por supuesto que no se lo puedes quitar de la noche a la mañana, porque si lo haces va a producirle un síndrome de abstinencia. Pero toma siempre la misma cantidad y si aumenta de cantidad es porque ha aumentado el dolor y mantiene y hace una vida normal y tiene sus temas y tiene sus recompensas y no hay ningún problema. Ya veo aquí a Camilo, que seguro que viene a decirme que bueno, que esto que tiene que acabar. A ver si qué nos queda por ver. Mira, esto son nada, esto ya la clasificación que ha quedado en el DSM-5, que es lo que lo han dejado los trastornos relacionados con sustancias, los han dejado identificados en dos grupos. Trastornos inducidos por las sustancias, eso puede ser con cualquier sustancia y puede ser cualquier trastorno, y los relativos con los criterios que vienen luego al final. Bueno, entonces aquí te cuenta pues esto. No quiero entretenerme más, los tenéis aquí. Y esto es, este es el diagnóstico, ¿veis? Los criterios. Estos son los criterios que tiene que reunir el sujeto para decir que tiene adicción. Entonces, tienes, bueno, pues por ejemplo, está claramente definido, ¿no? Las conductas que tienen para decir que existe. Entonces, claro, una persona que tiene, que toma un opiáceo porque se lo receta el médico y toma una determinada cantidad, no tiene estos criterios. O sea, lo vas buscando uno por uno y te vas dando cuenta de que no es así, de que es una cosa estable, de que es una cosa, no toma sustancias de vida media corta. Esto es muy importante, parece una tontería, pero yo he visto ahora, por ejemplo, que recetan a personas con dolor, les recetan lo que llaman el chupachús, un chupachús de fentanilo. Eso es una bestialidad. Así hay que saber farmacología, pero claro, no todo el mundo sabe farmacología. Entonces, darle chupachús de fentanilo es promover que el fentanilo entre en la sangre de una manera muy directa y muy rápida, vaya al circuito de recompensa, y corremos más el riesgo de que se produzca un desajuste del circuito y entonces sí, si se rompe el circuito, entonces sí puede ser que aparezca una adicción. Ese es el quid de la cuestión. Bueno, esta, si alguna, no creo que dé tiempo ni para preguntar, ni para respirar, ni nada, porque ya he corrido todo lo que he podido. Y esto es la presentación. Si alguien la quiere o tal, pues que la puedan acceder. Se puede coger de aquí o cómo lo haces tú, el camino. Muchas gracias, Mercedes. La verdad que una charla súper interesante y una pena que no dé tiempo a muchas preguntas porque yo mismo tengo bastante, pero es verdad que no da tiempo. Lo que sí que haremos será colgar la charla desde la página web del INCIR para que cualquiera que quiera pueda volver a verla A mirar, sí, pues y con sí. más detenimiento y tal. Vale, y si cualquiera quiere cualquier consulta o eso, me manda un correo y me pregunta y yo sin inconveniente le contesto lo Muy que bien, pues necesite. muchísimas gracias ¿Vale? otra vez, Mercedes, de verdad. Bueno, pues ya está. Está puesto, subes la charla y le pones el correo, a Muy bien. donde sea, por ahí colgado en una esquina o algo. Sí, ¿De sí, sí, lo acuerdo? pondremos. Muchas gracias, Venga, Mercedes. gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Hasta luego. Bueno, pues el siguiente en dar su charla va a ser Rubén Deo Gracias, que es investigador postdoctoral, pero es un investigador postdoctoral especial porque tiene un contrato Ramón y Cajal, que es una cosa súper difícil de conseguir y eso le permite, digamos, fundar su propio grupo en el INFIL. Hace muy poquito que se ha incorporado y él investiga
las bases moleculares de las neutrofinas, que son unas moléculas muy especiales que intervienen de forma muy relevante tanto en el desarrollo del individuo como en la funcionalidad del estado adulto. Y nada, damos paso a su charla cuando él quiera. Vale, muchas gracias. No sé si se me oye Sí, bien. sí se te oye. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si podemos, bueno, compartir la aplicación. ¿Se ve algo? Sí, sí, se ve. Vamos a ver. Falta poner la pantalla completa, pero ahí, perfecto. Ahí se ve bien. A ver, un momento, por favor. Voy a apagar un momento mi cámara porque... A ver. Se ve bien, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues fantástico. Bueno, voy a intentar hacer una charla un tanto breve y espero, bueno, que no haya mucha confusión, pero bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, pues me interrumpís y aclaro las dudas que haya. ¿De acuerdo? Vale. Básicamente, y aunque parezca que Hollywood siempre nos ha anticipado, siempre anticipa a los científicos en la ciencia, intentando clonar dinosaurios extintos desde hace 65 millones de años o generando ejércitos para intentar salvar las galaxias lejanas del dominio del lado oscuro, la verdad es que la ciencia lleva trabajando con la idea de desarrollar células clones desde hace mucho, mucho tiempo, y no en una galaxia muy lejana, sino en este planeta. No todo empezó con el clonaje de la primera, de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado en la historia en 1997 por los investigadores Ian Billmuth y Kate Campbell del Instituto Roslin de Edimburgo, sino que es una historia que comenzó ya hace más de 50 años, cuando se descubrió que en la médula ósea existían un tipo especial de células capaces de generar todas las células sanguíneas, todas las células hematopoyéticas. Así, por lo tanto, tenemos un tanto para la ciencia y un cero para la ciencia ficción, o Hollywood, como preferáis. Para mantener o para entender qué es una célula, primero debemos tener una visión clara de que el desarrollo de los animales, incluido el de los seres humanos, comienza con una única célula. La unión del espermatozoide y del óvulo, formando el óvulo fecundado, el fruto de la unión de estas dos células que aportan el material genético de los progenitores. Esta célula recién formada sufrirá un proceso de divisiones sucesivas, formando primero dos células hijas que vuelven a dividirse y así sucesivamente en una innumerable cantidad de divisiones celulares hasta conseguir un cuerpo de un bebé, ¿de acuerdo? Una asociación de células altamente especializadas agrupadas en órganos y tejidos con funciones tan diferentes como la del soporte, en el caso de los huesos, o la de la transmisión de la información en el caso de los nervios. Y aún así, una vez incluso formado el bebé, estas células siguen, por lo tanto, creciendo, especializándose y dividiéndose, reemplazando a las células que envejecen para que el organismo pueda seguir su proceso de crecimiento. Estas células, como digo, reemplazarán a las células previas existentes, a las células senescentes, a las células viejas, en un mecanismo que únicamente parará con la muerte del organismo, con la muerte o el fallecimiento de la persona. Durante toda la vida de un organismo, como he dicho, es importante que se mantenga una fuente de células que den lugar a las células especializadas de los diferentes tejidos, porque éstas se agotan, se dañan, se mueren durante la vida del organismo. Además, las células especializadas no pueden hacer copias de sí mismas y necesitan ser reemplazadas para que el cuerpo pueda seguir funcionando. Un hueso no es capaz de replicarse a sí mismo, necesita de otras células, de un reemplazo de células especiales que es el que realizan precisamente las células que denominamos como células madre, unas células que tienen una enorme capacidad de generar otros tipos celulares. Como sabéis, el daño en el corazón, por ejemplo, es difícilmente reparable, al igual que el daño cerebral. Es, por lo tanto, el pool, el almacén de esas células madre, los encargados de permitir o en ocasiones de intentar reparar esos daños. Existen básicamente dos tipos de células madre, las que denominamos como las células madre embrionarias, del inglés Embryonic Stem Cells o ESCs, las ESCs, que se encuentran en el blastocisto, que es un estadio muy temprano del embrión, que está constituido por 50 o 100 células, y las células madre de los tejidos adultos, las denominadas células madre adultas, las adolescent cells, que se encuentran en todos los tejidos del cuerpo y que están presentes desde el feto hasta el estado adulto. Por tanto, aunque las denominamos adolescent cells, células madre adultas, se encuentran presentes desde el feto. ¿De
acuerdo? Todas ellas son adultas. Las únicas que se consideran embrionarias es, como he dicho, aquellas que proceden de esta estructura multicelular denominada blastocisto. Las células madre embrionarias, las stem cells, las ESCs o ESC, de las siglas del inglés embryonic stem cells, son células madre pluripotentes. Eso quiere decir que son capaces de generar todos los tipos celulares del organismo menos unas, las que generan la placenta. Como he dicho, pueden obtenerse a partir de la parte interna del blastocisto de un embrión muy temprano, de unos 4 días de vida, que aún no se ha implantado en el útero. Es de la parte interna de este blastocisto denominada la masa interna celular, de donde se pueden obtener dichas células madre para su cultivo y la expansión en el laboratorio. Una de las características principales de las células madre es que tienen capacidad de autorrenovación. Son capaces de generar células madre idénticas a ellas mismas. Por lo tanto, bajo condiciones específicas del laboratorio, a unas condiciones altamente reguladas, podríamos mantener y crecer de manera indefinida dichas células madre. Dado que las células madre son pluripotentes, tienen la capacidad de transformarse en cualquier célula del organismo y su cultivo, por lo tanto, en un laboratorio bajo condiciones específicas, permite su transformación en casi todos los tipos celulares de un organismo en el laboratorio, tales como las células de los músculos, las células del hígado, de la sangre o incluso en distintos tipos de neuronas y otras células del cerebro. El trabajo con este tipo de células obtenidas de los blastocitos de ratón permite, por tanto, el estudio de múltiples mecanismos de la transformación celular, aumentando así el conocimiento científico sobre cómo se transforman unas células en otras, pero también abren la posibilidad al estudio de las enfermedades asociadas a estos tipos de células. Sin embargo, existen determinadas consideraciones éticas a la hora de trabajar con células madre embrionarias derivadas de humanos, y es que esto implica el tener que romper un blastocisto humano para poder extraer las células madre embrionarias y su cultivo y estudio en los laboratorios. Como dije anteriormente, el otro tipo de células madre que existen son las células madre adultas. Estas células, presentes en los tejidos desde el estado fetal hasta el estado adulto, se dividen para poder reponer las células moribundas y regenerar, como he dicho anteriormente, los tejidos que puedan estar dañados. Tienen, al igual que las células embrionarias madre, la capacidad de regenerarse, pero únicamente son capaces de diferenciarse en las células del órgano del cual se originan, por lo que no son células pluripotentes, sino células multipotentes. De esta manera, las células madre cerebrales, por ejemplo, únicamente serán capaces de generar en determinadas condiciones de laboratorio los tipos de células del cerebro, las del músculo, las células musculares, etc. De la misma manera que se pueden crecer y diferenciar las células madre embrionarias en un laboratorio, podemos obtener, crecer y diferenciar las células madre adultas en el laboratorio. La capacidad regenerativa que tienen las células madre embrionarias, así como el de las células madre adultas, abre una nueva esperanza para el tratamiento de muy diferentes tipos de enfermedades, la mayoría de ellas asociadas a problemas del desarrollo celular, tales como la enfermedad de Parkinson, los problemas cardíacos, la degeneración que existe en el hígado o en los huesos, etc. Pero, sin embargo, esta nueva esperanza se encuentra asociada, como he dicho anteriormente, a un problema ético bastante grave, y viene del hecho de que si se deben obtener estas células madre, ya sean embrionarias adultas, y si se debe o no manipular dichas células en un laboratorio para poder estudiar y buscar la cura a estas enfermedades. Aunque sea éticamente o es éticamente aceptable el uso de un único tipo de célula para generar millones de ellas y usarlas para poder obtener un objetivo, el de luchar contra las enfermedades, ¿hasta qué punto no estamos comprometiendo nuestra ética con el objetivo de un bien mayor, como por ejemplo el de sanar? Aunque sea un tanto cómico, esta discusión me recuerda muchísimo a Star Wars, concretamente a las guerras clon, donde usando una única célula de un soldado con unas extraordinarias capacidades de lucha se genera un ejército de 1 millón de soldados para intentar restablecer el orden de la galaxia, algo que les vino bastante bien a los Jedi, por cierto. Sin embargo, a la larga, estos clones se volvieron en contra y destruyeron casi por completo la República Galáctica. En mi opinión, creo que la ficción supera en mucho, en este caso en la realidad, por lo tanto un tanto para Hollywood. Y aunque por el momento se han conseguido clonar algunos animales, como he dicho anteriormente, tales como la abeja Dolly, distamos muchísimo, por suerte, de ser capaces de generar ejércitos clones o de generar, por desgracia, un parque jurásico. En el año 2006,
Los investigadores de la Universidad de Kioto, en Japón, Kazutoshi Takahashi y Shinya Yamanaka, fueron capaces de reprogramar, a partir de ratones adultos, unas células totalmente formadas, células totalmente adultas que se encontraban debajo de la piel, llamadas fibroblastos. Y fueron capaces de transformar dichas células en unas células pluripotentes, muy similares a las células madre embrionarias y a las que denominaron por sus siglas en inglés iPSC, de Induced Pluripotent Stem Cells. Al año siguiente, estos mismos investigadores fueron capaces de transformar este tipo de células, pero a partir de humanos adultos, los fibroblastos obtenidos de humanos adultos, también en células pluripotentes. Estos descubrimientos les valió el reconocimiento de toda la comunidad científica y en el año 2012 se les concedió el Premio Nobel de Medicina. Esto es así porque esto constituye un nuevo hito en la historia de la biología celular y la medicina regenerativa, ya que rompe una doble barrera. Por un lado, la barrera ética de obtención de células con capacidad pluripotente, de generar casi cualquier tipo de celular, ya que no necesitamos disrumpir o disgregar un blastocisto humano, un blastocisto generado por fertilización humana para obtener este tipo de células pluripotentes, sino que únicamente a través de trocitos de piel seríamos capaces de obtener células con una capacidad muy semejante. Y por otro lado, por un segundo lado, también seríamos capaces de obtener células clonales de cualquiera de nosotros mismos, con todos nuestros genes y por tanto con todos los errores que pudieran tener nuestro ADN. Hoy en día se pueden incluso obtener dichos fibroblastos a partir de muestras tan simples como la orina, en donde se pueden recoger esas células de la vejiga a través de las muestras de la orina y transformarlas simplemente en técnicas muy sencillas en un laboratorio en esas células pluripotentes, dándonos, por lo tanto, la capacidad de trabajar con unas células capaces de ser diferenciadas en los distintos tipos de células. Perdón. El hecho de que hoy en día podamos obtener células pluripotentes de cualquier persona, incluidas aquellas que tengan enfermedades asociadas a los problemas génicos, abre la posibilidad de una terapia celular regenerativa. De esta manera podemos obtener fibroblastos, como he dicho, de cualquier tipo de paciente, de cualquier tipo de persona, o de tal manera que incluso de aquellos que sufren algún tipo de enfermedades debido a errores génicos. Y mediante las técnicas de manipulación génica, corregir dichos efectos que pudieran causar una determinada enfermedad, reimplantar estas células en el paciente de manera que puedan comportarse ahora como células normales. A pesar de que esto suena muy sencillo, la dificultad es enorme en todos los niveles del trabajo. Primero requerimos extraer y crecer los fibroblastos del paciente antes de transformar estas células en las células pluripotentes, que mediante técnicas de la modificación génica podamos curar, crecerlas, inducir su transformación en las células madre deseadas y posteriormente implantarlas en el paciente, donde deben crecer de manera normal y reemplazar a las células que estaban antes dañadas. El hecho de utilizar tanto las células pluripotentes supone una ventaja, pero desafortunadamente, incluso en los laboratorios y en condiciones de máximo control, dichas células pueden transformarse en malignas. Por lo tanto, el control al que deben estar sometidos este tipo de terapias es máximo. Recordad que este tipo de células son pluripotentes y, por lo tanto, de la misma manera que pueden curar, pueden transformarse en células malignas, muy similares a las células cancerígenas y, por lo tanto, una vez implantadas en el paciente, en lugar de producir su regeneración, producir cáncer y acabar con la vida del paciente. Como digo, una de las alternativas que se están estudiando y realizando hoy en día es precisamente el trasplante de las células pluripotentes en el cerebro de los pacientes afectados con diversas patologías, tales como una enfermedad denominada enfermedad de Huntington o otras enfermedades como, por ejemplo, los infartos cerebrales. Pero también desde hace varios años se propuso una idea alternativa a la modificación de las células madre o de las células pluripotentes en los laboratorios, y era la transformación de las células madre adultas en el propio organismo mediante técnicas de manipulación genética. De esta manera se propuso, por ejemplo, modificar las células madre neuronales que existen en el cerebro adulto de una persona que tenga, por ejemplo, Alzheimer o de un paciente que haya sufrido un infarto cerebral.
Dicha modificación, mediante la implantación de factores que sean capaces de reprogramar estas células madre adultas, permitiría la transformación en neuronas con una capacidad de integración en los circuitos cerebrales y, por tanto, de reemplazar aquellas células dañadas en el caso del Alzheimer, por ejemplo. Aunque en ambos casos la aproximación es correcta, uno de los problemas asociados es nuevamente el grado de transformación de las células en el tipo correcto celular, en este caso en el tipo correcto de neurona. Por ejemplo, la implantación de células madre pluripotentes o multipotentes, tal y como se realiza hoy en día en varios ensayos clínicos, permite su transformación en un 2% de neuronas, produciéndose una gran muerte celular, una gran muerte de estas células que se han implantado, a pesar de lo cual, y sin embargo, se puede regenerar un 30% de la zona dañada del cerebro. Por otro lado, las terapias de regeneración celular tienen el inconveniente de que la reprogramación es altamente complicada, al no estar debidamente controlada como puede ser en un laboratorio. Desde mi laboratorio estamos intentando una aproximación que sería la combinación de ambos tipos de terapias celulares. Por un lado, estamos intentando reprogramar temporalmente o la reprogramación temporal y controlada de las células madre neuronales previa a su implantación en el cerebro afectado. Nuestro objetivo es poder transformar células pluripotentes o células madre neuronales adultas en progenitores neuronales mediante la inducción en el laboratorio y mantener su instrucción de generar neuronas adultas hasta que se hayan integrado completamente en el cerebro del paciente, momento en el cual no requerirían, por lo tanto, de ninguna mayor instrucción y pudieran vivir de manera autónoma e independiente y coordinada. ¿Por qué el de un sistema inducible? Pues muy sencillo. Los factores que se encuentran en el cerebro en estado adulto son normalmente muy diferentes del que se encuentran en el estado de desarrollo embrionario. Creo que el principal problema por el que la mayoría de las células madre implantadas mueren en el cerebro sin llegar a transformarse por completo en neuronas es debido precisamente a la falta de comunicación entre una célula embrionaria implantada que entiende un lenguaje temporal, el del lenguaje del embrión, y el del cerebro afectado, que es un cerebro adulto y que por lo tanto habla con un lenguaje diferente. Sería algo así como la posibilidad de que alguno de nosotros pudiéramos sobrevivir en un pueblecito de la remota China sin ningún tipo de ayuda. Mientras que la mayoría de nosotros tendríamos serias dificultades para hacernos entender en chino y por lo tanto poder vivir en unas condiciones aceptables, conviviendo con los habitantes de esos pueblos, la cosa mejoraría enormemente si nos permitiesen tener acceso a un traductor, como por ejemplo el Google Translator, o al menos tener un diccionario español-chino. Nuestra idea, la idea de mi laboratorio, es prácticamente la misma: permitir a las células su transformación en progenitores neuronales y su diferenciación dentro del cerebro de una manera inducida y controlada, de manera que no dependan de esos factores cerebrales externos para su diferenciación e integración en el cerebro. Una vez que hayan sido capaces de integrarse en los circuitos, eliminaríamos esas señales internas mediante este interruptor, de tal manera que las neuronas ahora fueran capaces de comunicarse y permitiéndose su integración y comunicación con el resto de las neuronas del circuito cerebral adulto. Por el momento, estamos desarrollando dicho sistema. Y hemos comprobado que somos capaces de encender y apagar estas proteínas celulares, que creemos que son muy importantes para la transformación de las células pluripotentes en neuronas inhibitorias. Este factor, que actuaría a modo de ese diccionario que nos ayudaría a sobrevivir en China, permitiría la supervivencia de estas neuronas jóvenes una vez implantadas en el cerebro adulto, mientras se mantiene su expresión. Y en el momento determinado, una vez alcanzada su maduración e integración, podríamos retirarlo y, por lo tanto, suprimir la inducción de dicha proteína. De esta manera, planteamos la posibilidad de inducir la transformación controlada de células pluripotentes o multipotentes en neuronas inhibitorias en el laboratorio. Posteriormente, su implantación y su activación, mejorando por lo tanto su supervivencia y su implantación e integración en los circuitos neuronales para el tratamiento de diversas enfermedades, tales como he dicho anteriormente, la enfermedad de Huntington en el adulto, o de diversos tipos de epilepsia, tales como el síndrome de Dravet, en los que las neuronas de este tipo se encuentran muy afectadas. De esta manera, estamos intentando crear una nueva esperanza, una nueva forma de terapia génica que en el futuro ayude a revertir determinadas enfermedades.
quiero finalizar la charla agradeciendo evidentemente a la Universidad de Salamanca, a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca, su ayuda para la organización de las jornadas de hoy, el Instituto de Neurociencias de Castilla y León y todos los organismos que permiten el desarrollo del trabajo que estamos realizando en mi laboratorio, tanto el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación, el Fondo Social Europeo, el Centro en Red de Medicina de Terapia Celular de Castilla y León y la Fundación Memoria de don Manuel Solórzano Barros. Eso es todo. Muchas Pues, gracias. muchísimas gracias, Rubén. La verdad que yo que he trabajado un poquito en eso, es tremendamente complicado resumirlo y explicarlo de forma tan comprensible como lo has hecho tú, y la verdad que eso es muy meritorio, vamos. Vale, gracias. Se me ocurre una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría en el caso de implantar células predispuestas hacia un destino final, por ejemplo, para neuronas de un tipo dopaminérgicas, en el caso de una zona que se encuentre totalmente dañada, ¿no? Porque al final esas células madre implantadas se comportan conforme le permite el entorno, ¿no? Y si ese entorno está completamente destruido. Exactamente. Ese es, de hecho, el problema que creo que, bueno, o que desde el laboratorio estamos intentando solucionar. Las neuronas, tal y como se están implantando hoy en día, esos progenitores neurales, dependen muchísimo de esos factores tróficos, incluyendo las neurotrofinas, como por ejemplo BDNF para su supervivencia. Evidentemente, cuando intentas reparar algo que está dañado, esa zona dañada no permite esa supervivencia porque no tiene esos factores tróficos y por lo tanto los progenitores mueren o esas células mueren en la mayoría de los casos. La idea que tenemos desde mi laboratorio es precisamente el permitir que estas neuronas sean capaces de sobrevivir de manera independiente. ¿De acuerdo? Es decir, en el sistema que estamos desarrollando estaríamos haciendo que estas neuronas fuesen capaces de sobrevivir sin ese soporte trófico. Por ejemplo, en la enfermedad de Huntington existe el problema asociado de que una de las neurotrofinas, la neurotrofina BDNF, no se encuentra presente o se encuentra muy reducida, con lo cual una parte del cerebro, el denominado del estriado, degenera. ¿De acuerdo? En este caso, en el estudio que estamos realizando, la idea es justamente el poder implantar neuronas que, aunque sean dependientes de BDNF, no lo van a necesitar, precisamente por la sobreexpresión de este factor, de esta proteína, que permitirá su supervivencia hasta que estén adaptadas al medio. Entonces, básicamente esta es la idea. Yo, bueno, como algunos sabéis, estuve trabajando en una empresa de terapia celular y vimos exactamente el problema asociado es precisamente ese, ¿no? El implantar neuronas que son dependientes de factores tróficos que no se encuentran presentes en los cerebros dañados y que evidentemente pues dependen de ellos para supervivencia. Y creo que la forma adecuada es precisamente el utilizar una vía alternativa, lo que he dicho anteriormente, ¿no? Proporcionarles un diccionario a nuestras neuronas para que sean capaces de sobrevivir sin tener que hablar chino. Pues sí, muchas gracias. ¿Hay más preguntas por ahí? ¿Alguien quiere consultarle algo a Rubén? Venga, no seáis tímidos. Bueno, Rubén, hola, soy Ana. Una pregunta. ¿Cómo es exactamente o cómo tenéis planificado el sistema de apagar el sistema una vez que ya estén las células adaptadas al medio del cerebro? Vamos a ver, el sistema de encendido apagado no es un sistema que yo haya desarrollado. De hecho, hay muchísimos laboratorios trabajando en lo que se conoce como la inducción génica, ¿de acuerdo? Entonces, existen determinados fármacos que son capaces de estabilizar o permitir la expresión de genes, ¿de acuerdo? En el sistema que yo estoy trabajando, sin embargo, no estamos trabajando con el encendido o el apagado del gen, sino con la estabilización de la proteína. ¿De acuerdo? Ya está publicado que hay un compuesto que es capaz de cruzar una barrera que protege el cerebro, denominada la barrera hematoencefálica,
Este compuesto permitiría, por lo tanto, la estabilización de la proteína, ¿de acuerdo? Una vez que el compuesto está en la sangre, penetraría dentro de lo que serían las células y se permitiría la estabilización de la proteína, es decir, la proteína no se degrada, queda presente y realiza su función. Sin embargo, una vez que se retira el compuesto, la proteína es inestable y se degrada por la propia célula, de tal manera que lo que tengamos no es un sistema de encendido y apagado, sino es un sistema de encendido y apagado. Es básicamente lo enciendes y lo apagas tantas veces como quieras. ¿De acuerdo? Creo que es una ventaja con respecto a otros sistemas que existen hoy en día en ciencia que te permiten encender una vez o apagar una vez y nada más, ¿de acuerdo? Pero este sistema yo creo que tiene esa ventaja precisamente, encenderlo y apagarlo múltiples veces precisamente porque no se controla la expresión del gen, sino que se controla la estabilidad de la proteína. Tu proteína está o no está y la enciendes y la apagas como quieres. ¿Queda claro? No sé si necesitas más grado de... No, muchas gracias, perfecto. Nada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si os da vergüenza hablar, podéis escribirlo en el chat también. Perdona que esté mirando por otro lado. Tengo dos pantallas, entonces, y la cámara es un poco rara. Tengo un ordenador, en lugar de tener la cámara arriba, la tiene abajo, con lo cual parece que estoy mirando la mesa todo el rato, pero es lo que hay. Nada más. Bueno, pues aprovechando que, bueno, parece que para Rubén no hay más preguntas, aprovechando que está por aquí Mercedes López, no sé si queréis preguntarle algo a ella también de sus charlas, también podéis, ya que está aquí. De hecho, bueno, Mercedes, no sé si estás. Sí, estoy. Vale, te quería preguntar. Me he quedado porque, perdona, me he quedado porque me ha parecido muy interesante lo que ha estado contando Rubén y quería escucharlo por eso. Y, vamos, me he quedado asombrada de lo interesante que era lo que estaba contando. Pues muchas gracias. Y ya que estás, pues yo, por ejemplo, tenía una pregunta porque hace, hace muy poco hemos tenido un bebé y la madre siempre dice que esta niña está enganchada a la teta. Aparte de la demanda y la necesidad que tiene de alimentarse a través del pecho, no sé si existe algún tipo de trastorno, bueno, de trastorno no, pero algún tipo de mecanismo compartido con el de adicción con el pecho. ¡Buah! ¿Qué cosas tienes? Seguro. Eso es imposible. ¿Qué va? No. Eso no, o sea, no funciona así. El pecho es su nutrición, por supuesto, y está dentro es uno de los primeros estímulos que activan la recompensa cerebral y está vinculado al olor, está vinculado en la temperatura, el sabor, o sea, es algo que todo eso activa, ¿no? El recuerdo y eso queda ahí y es perfecto, ¿no? No existe adicción al pecho de bebés, no. Comen, ellos siempre quieren, claro, normal y es lo suyo, ¿no? Y les tranquiliza, por eso, porque libera endorfinas, por eso también se quedan dormiditos normalmente cuando comen y está todo organizado para que funcione, o sea que... Ya, pues ya tengo réplica para cuando me diga eso. Muchas gracias, Mercedes. Antiguamente las madres en los pueblos, como no había biberones ni cosas de esas, los niños todos se criaban a pecho y se criaban, dormían con ellos y por la noche el bebé comía y cuando eso y se quedaba dormido ahí y ahí estaban y dormían con los padres y era el sistema, vamos, no pasaba nada, iba fenomenal. ¿Hay alguna otra pregunta que queráis hacerle a Mercedes o a Rubén? Pues si no, perdón, pregunta por aquí por el chat si se puede ser adicto a ciertos alimentos como al chocolate o a la Coca-Cola. A ver, que bueno, yo es que lo que he intentado, ya sé que es
casi imposible. He intentado separar adicción de conductas, de comportamientos, o sea, que la adicción es una patología muy grave y muy seria, que adicto al chocolate, vamos, para tener un problema con el chocolate tendría que comerse un par de kilos de chocolate diarios o algo así, ¿no? No sé cómo decirte, es que, bueno, a esa pregunta yo contestaría que no se puede ser adicto ni al chocolate ni a la Coca-Cola. Por supuesto que la Coca-Cola es como al café. O sea, claro que puede ser adicto a la Coca-Cola. Hay gente que toma muchísima Coca-Cola y si dejan de tomarla se quedan destrozados. O sea, hasta que se recuperan. Pero, en fin, que está la cosa complicada. Que le pongan unas células de esas, unas multipotenciales para que le cambie el cerebro. Eso es lo que le quería yo preguntar a Rubén, que si se puede, o sea, que cómo sabe, o sea, que, por ejemplo, quiero que sean dopaminérgicas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelve eso? Porque... Bueno, la cuestión, aunque haya parecido muy sencilla, no es tan sencilla. O sea, los protocolos de laboratorio para transformar células madre en neuronas, en los distintos tipos de neuronas, al fin y al cabo de los, yo casi diría cientos de tipos de neuronas que hay en el cerebro, Pues es sí, extremadamente complicado. ¿De claro. acuerdo? O sea, estamos hablando de un proceso que, bueno, al fin y al cabo se produce durante el desarrollo, o en el caso de los humanos, en 9 meses, y la maduración de las neuronas sigue hasta pasada la adolescencia, ¿no? Entonces, no es un proceso muy sencillo el poder transformar neuronas o con una eficiencia, por ejemplo, del 100% en neuronas dopaminérgicas, ¿de acuerdo? Pero básicamente está todo relacionado con la expresión de los genes, con los factores de transcripción, que son esos interruptores moleculares capaces de encender y apagar los genes en el momento preciso. ¿De acuerdo? Es precisamente, vamos, no es un factor de transcripción en lo que estamos trabajando nosotros, sino una molécula que es capaz de remodelar la cromatina, el estado de la cromatina, que creemos que remodelaría el estado de la cromatina algo muy parecido a lo que sería un progenitor GABAérgico. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que, bueno, que las neuronas GABAérgicas se pueden dividir en más de 40 tipos, bueno, Vamos, a que lo es mejor es es una un poquito locura, ¿no? agroso, ¿no? Es ¿Perdón? una locura, que digo que es una locura, ¿no? El campo, lo amplísimo que es, ¿no? Sí, la verdad que es bastante complicado, ¿no? Yo, no sé, a veces pienso que me tenía que haber metido a estudiar hepatocitos, que al fin y al cabo son células más simples, sin criticar a nadie que trabaje con hepatocitos, ¿de acuerdo? No es por simplificar, No, ¿de acuerdo? claro, Pero creo que el cerebro es una estructura demasiado complicada como para que se solvente únicamente con un tipo de neurona. claro. Y aún así es, bueno, es complicado, sí, es complicado, la verdad. Lo impresionante es cómo funciona, ¿verdad? Sí, sí, a todos los estadios, ¿no? Ahora existen estas técnicas, ¿no? Las New Generation Sequencing. Somos capaces de secuenciar cuáles son los genes que se expresan en cada un tipo celular en un momento determinado, ¿no? Y al final nos vamos a acabar dando cuenta que las neuronas, el problema que tienen es que dependiendo del día van a tener un tipo de genes diferentes, en fin. Yo creo que al fin y al cabo es la complejidad y la belleza del cerebro, ¿no? Un órgano totalmente cambiante de un día a otro. O sea, bueno, de hecho, cambiemos de opinión. Precisamente las neuronas, en fin, cambian sus conexiones sinápticas de un día a otro y no es una cosa aleatoria. Ya. Entonces, bueno, yo creo que es impresionante. Bueno, muchas sí. gracias, Rubén. Ha Nada, sido fantástico. gracias también a ti, sí. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todos y antes de irnos me gustaría hacernos una foto virtual para lo cual todos os tendríais que conectar las cámaras y hacemos un pantallazo y la subimos a Twitter. A mí, por desgracia, se me olvidó grabar mi charla, pero... No, bueno, nosotros la estamos grabando, no te preocupes. Fantástico. Entonces ya te os pediré una copia. Vale, gracias. Y a ver. Un segundo. Tengo que mirar para abajo, ¿eh? Que esto es horroroso. A ver. Mira qué bebé más lindo. Ah, yo no puedo abrir el vídeo, ¿eh? ¿No Me has puedes? cerrado. No, Voy a Camilo, me ver has si... cerrado Sí, tú. sí, voy a ver si...
Un A ver. segundo. A ver. Venga, que están todas las chicas preparadas. Preparada, listo, ya. A ver, corre, ¿qué has hecho? El resto de la gente parece que se va, que no quiere aparecer en la foto. Los demás que no están, dices. Creo que ya te da el permiso, me parece. A ver, voy a ver. Ahí. No puede No. iniciar su vídeo porque el hospedador lo detuvo. Aceptar. Ay, ¿qué habrás hecho? Pues eso digo yo. Bueno, venga, da igual, si no importa, si no pasa nada, aunque no esté en la foto. Venga, haz la foto. Ni. No bailan. Venga, haz la foto. Una y voy a hacer otra. Y que bebé más Vale. guapo. Pues ya está. Muchas gracias a todos por Muchas conectar. gracias a vosotros. Recordad que mañana hay más. Si seguís interesados en esto, mañana Hasta tenemos más luego. charlas y nada, empiezan a las 4:30, ¿no? Me parece. Así que nada, estaremos encantados de recibiros. Muchas gracias. Un saludo. Venga, a ti. Hasta luego, Hasta Camilo. luego. Chao. Hasta luego.